Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Una Luz Menor. Gracias por estar acompañándonos en esta lectura de un libro muy pero muy interesante que está titulado La conducción del niño. Pero no solamente es para saber cómo dirigir a los niños, cómo educarlos, sino que hemos encontrado mensajes espectaculares que nos ayudan en nuestra vida diaria. Así es, Daniel, así es. Sirve para la edificación de absolutamente todas las personas. Pero antes de entrar a la lectura de ese libro, Daniel, sería bueno que les comentáramos a todos cómo hacer para comunicarse con nosotros. Así es. Para eso tienen que ir a www.radiomeser.com y allí tienen todos los medios para hacerlo. Allí en la página puedes encontrar toda la información también de toda nuestra programación, no solamente de la radio, sino también del ministerio Nuestras Voces en el Desierto. Lo que te vamos a pedir también es que le des like o me gusta y hagas share o compartir. Lo mismo cuando estás en YouTube, dale like o me gusta y suscríbete para que inmediatamente nosotros ponemos un video al aire, YouTube te va a avisar y tú no te lo vayas a perder. Este programa también lo pueden escuchar porque se emite a través de Radio Meser. Así es. Y estamos viendo, Alba, más que nada en el capítulo 48 de este libro. Y si te perdiste los 48 capítulos anteriores, los puedes encontrar también allí en nuestra página. Estamos hablando sobre las reacciones de los hijos. A distintas acciones. Y en este caso va a ser a la falta de firmeza y decisión. Pero ¿te parece si antes oramos para que Dios dirija esto? Por favor. Bendito Padre, gracias le damos por estar cuidándonos, por estar permitiéndonos ahora poder leer este libro y que, Señor, los consejos que leamos aquí podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y en nuestras familias. Amén. En su nombre. Amén, amén, amén. A la falta de firmeza y decisión, capítulo 48 dice así: gran daño se hace por la falta de firmeza y decisión. He conocido algunos padres que decían, no te voy a dar esto o aquello, y después cedían pensando que habían sido demasiado estrictos y daban al niño justamente lo que al principio le rehusaron. Así se provoca una herida que dura toda la vida. Es una importante ley de la mente que no debiera ser pasada por alto, que cuando un objeto deseado es muy firmemente negado como para quitar toda esperanza, la mente pronto dejará de anhelarlo y se ocupará de otras cosas. Pero mientras haya alguna esperanza de obtener el objeto deseado, se hará un esfuerzo por lograrlo. Cuando es necesario que los padres den una orden directa, el castigo de la desobediencia debiera ser tan inevitable como son las leyes de la naturaleza. Los niños que están bajo esta regla firme y decisiva saben que cuando se prohíbe o se niega una cosa, ninguna majadería ni ninguna artimaña conseguirá su objeto. Así aprenden pronto a someterse y están mucho más felices al hacerlo. Los hijos de padres indecisos y demasiado indulgentes tienen la constante esperanza de que los ruegos, el llanto o el mal humor puedan lograr su objeto o que puedan atreverse a desobedecer sin sufrir el castigo. Así se los mantiene en un estado de deseo, esperanza e incertidumbre que los vuelve inquietos, irritables e insubordinados. Dios considera que estos padres son culpables de destruir la felicidad de sus hijos. Este mal proceder es la clave de la impenitencia e irreligión de miles. Ha sido la ruina de muchos que han profesado el nombre de cristianos. Muy, pero muy interesante. O sea, nosotros sabemos muy bien que los niños siempre tratan de andar en esa, vamos a decir, en esa pugna de ver hasta dónde puede llegar. Jugando una pulseada constantemente. Exactamente. Y la pulseada es entre los límites que nosotros le ponemos y lo que ellos quieren hacer. Así es. Y tratan de alguna forma de ver cuán firme estamos nosotros en esos límites que hemos puesto. Padres, no nos dejemos subyugar por los llantos, por los berrinches, por las pataletas, por los gritos y por todo lo demás. Al contrario, mantengámonos firmes. Si se dijo que algo es no, es no. Es no y listo. Exactamente. Como bien dice acá, esto es transitorio, es pasajero, es momentáneo. Cuando vea que no puede lograr sus objetivos, pues directamente irá con otra cosa. Así es. Y muchas veces los padres, Alba, como decía al comienzo también, o sea, dice, sí, te voy a quitar esto, te voy a hacer esto, lo otro, y cambian de planes, porque bueno, pensé que fui muy duro, que fui quizás grosero, lo que sea,
pero a veces necesitamos mantener lo que decimos. Correcto. ¿Para qué? Para de esa forma los chicos van a ver de que, ok, papá cuando dice blanco es blanco, cuando mamá dice blanco es blanco, y no ni negro, ni gris, ni nada. Exactamente. Tengamos en cuenta otra cosa, que cuando nosotros estamos en ese vaivén que decimos que sí, después que no, etcétera, etcétera, lo único que estamos generando a nuestros hijos es enseñarles la manipulación. Así es. Seguimos un poquito Sí. más. El otro subtítulo aquí es a las restricciones innecesarias. Cuando los padres envejecen y tienen hijos menores que criar, es probable que el padre crea que los hijos deben seguir en la áspera y rugosa senda en que él está yendo. Le es difícil comprender que sus hijos necesitan que la vida les sea hecha agradable y feliz por sus padres. Muchos padres niegan a sus hijos complacerlos en algo que es seguro e inocente y temen tanto fomentar en ellos el cultivo del deseo de cosas indebidas que ni siquiera permiten que sus hijos disfruten de aquello que es propio de los niños. Por el temor de malos resultados, rehúsan permitirles algunos placeres sencillos que hubieran evitado justamente el mal que procuraban eludir. Y así los niños piensan que no vale la pena esperar favor alguno y, por lo tanto, no lo piden. Se inclinan a los placeres que piensan que son prohibidos y así también dice se destruye la confianza entre los padres y los hijos. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Es necesario poner restricciones? Sí, es necesario. Nadie quiere que entren en los terrenos peligrosos, en los terrenos en cuales van a hacer daño, en los cuales van a salir perjudicados. Pero cuidado porque a veces, cuando hay demasiada diferencia de edad entre los padres y los hijos, o sea, que son padres que ya han pasado, vamos a decir así, la edad de ser padres y tienen hijos, hay un temor extra que tienen esos adultos a que pasen cosas que de última están en la mente nada más de las personas y ponen restricciones que son hasta ilógicas, como bien decía acá. Entonces ni siquiera se les permite gozar de placeres que son inocentes, inofensivos, porque siempre se está pensando, ¡ay, lo que le va a pasar! ¡Ay, lo que le va a pasar! Y con eso lo único que hacemos nosotros es terminar empujando a estos niños a el terreno peligroso justamente. Lo que queremos evitar, los terminamos Queremos empujando. que vivan dentro de una burbuja. Exacto. ¿Okay? Y no se puede hacer. No se puede hacer. Y cuando le decimos todo que no, entonces me dicen a todo que no. Y bueno, es como cuando uno era bien pequeño, Alba, uno decía, no toques ahí porque te vas a quemar. Pero uno quería tocar para ver qué era eso. Y uno iba y tocaba y se quemaba. Correcto. Y así aprendimos lecciones que nos pueden ayudar en la vida. Exacto. Seguimos adelante con el otro pasajecito. Dice, ¿cómo reaccionan nuestros hijos o los niños a la negativa de concesiones razonables? Si los padres y madres no han pasado por una niñez feliz, ¿por qué debieran ensombrecer la vida de sus hijos debido a la gran pérdida que ellos experimentaron? Quizá el padre piense que esta es la única conducta que es segura seguir, pero recuerde que no todas las mentes son iguales y que mientras mayores sean los esfuerzos para restringir, más decidido será el deseo de obtener lo que se niega y el resultado será la desobediencia a la autoridad paternal. El padre quedará adolorido por lo que considera que es un proceder extraviado de su hijo y su corazón sufrirá por esa rebelión. Pero ¿no sería correcto que considerara que la causa principal de la desobediencia de su hijo fue su propia mala disposición para concederle lo que no era pecaminoso? El padre piensa que es suficiente razón su negativa para que su hijo se abstenga de su deseo, pero los padres debieran recordar que sus hijos son seres inteligentes y que deberían tratarlos como ellos mismos quisieran ser tratados. O sea, si viene a pedirte permiso para hacer algo que no está mal, que no está equivocado, que no es pecaminoso, que no le va a perjudicar en nada, o sea, no hay necesidad de por el hecho que vos tuviste una mala infancia. O que te fue mal cuando hiciste esa actividad o lo que sea que ibas a hacer, te va a pasar lo mismo. Exactamente. Digo, si yo tuve una mala infancia, yo no tengo por qué hacer pagar a mi hijo por esa mala infancia. Así es. Y cortarle las alas en el goce de cosas como recién decíamos que no le van a perjudicar, que no son pecaminosas ni nada por el estilo.
Entonces, digo, tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces como adultos nos tornamos demasiado egoístas y no estamos diciéndolo con palabras, pero en realidad lo que estamos reflejando es, si yo no pude ser feliz en mi infancia, tú tampoco lo serás. Así es. Tú tampoco lo Y serás. estamos haciendo un daño muy grande. Exacto. Y si vemos que los hijos quieren hacer algo, Alba, que de repente no es demasiado correcto hacerlo, no decirle no y se terminó, sino que es no porque Exacto. estas pueden ser las consecuencias si tú realizas lo que ibas a hacer. Exacto. Tengamos presente, como bien decía acá el pasaje, que nosotros estamos tratando con seres que son inteligentes. Son inteligentes. Y obviamente debemos aplicar la regla de oro. Tratarlos a ellos como nosotros quisiéramos ser tratados. Así es. Y seguimos. ¿Sí? Un párrafo más que todavía tenemos unos minutos. Dice, a la severidad. Los padres que manifiestan un espíritu dominante y autoritario que les fue transmitido por sus propios padres, que los induce a ser exigentes en su disciplina e instrucción, no educarán debidamente a sus hijos. Por la severidad con que tratan sus errores, despiertan las peores pasiones en el corazón humano y dejan a sus hijos con un sentimiento de injusticia y equivocación. Encuentran en sus hijos justamente la disposición de carácter que ellos mismos les habían impartido. Y tales padres alejan a sus hijos de Dios al hablarles de temas religiosos, pues la religión cristiana no resulta atrayente y aún es repulsiva por esa falta de representación de la verdad. Los hijos dirán, si esta es la religión, yo no la quiero. Así con frecuencia se crea una enemistad en el corazón contra la religión y debido a un uso indebido de la autoridad, los niños son inducidos a despreciar la ley y el gobierno del cielo. Los padres han determinado el destino eterno de sus hijos por su conducta equivocada. Tremendo lo que está diciendo acá. Tremendo. O sea, no debemos confundir el tener autoridad con ser autoritario. Son dos cosas diferentes. El tener autoridad como padre implica que nosotros vamos a poner reglas, vamos a poner ordenanzas y vamos a justamente a tratar de que las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen. Pero autoritario es, se hace lo que yo digo, porque yo digo, cuando yo digo y como yo digo. Y si un niño quiere pedir una explicación, pues no la hay. Es porque yo lo digo y punto. Y esa no es la forma de dirigir el hogar. Y tristemente ese tipo de comportamientos no solo se da para con los hijos, sino también se da con los pares, con el esposo o con la esposa. Así es. Entonces, mucho cuidado con eso. Entre otras cosas, porque también recordemos lo que hemos dicho con anterioridad, de que los hijos ven a Dios en la figura del padre. Entonces, si papá es así, Dios es igual. Entonces, no quiero saber nada de la vida religiosa. Por eso, y alejamos, como decía aquí, tales padres alejan a sus hijos de Dios al hablarles de temas también religiosos, porque Exacto. Yo no quiero saber nada de eso, y tanto que tú dices de Dios, pero mira, exactamente. Entonces ahí se complican las cosas. Pero lo más grave de todo es, como dice la última frase, los padres han determinado el destino eterno de sus hijos por su conducta equivocada. Creo que es un tema para reflexionar. Ya estamos llegando al final de este programa y creo que bien haríamos en autoanalizarnos, en pedirle a Dios que nos muestre cómo estamos siendo como padres, si no estamos cayendo en alguna de estas cosas, porque tal vez sin darnos cuenta podemos estar dañando justamente el futuro de nuestros hijos. Así es, así es. Pero bueno, Alba, como tú dijiste, tiempo ha terminado también y te invitamos a que sigas acompañándonos, por supuesto, primero con Radio Mesa las 24 horas, los 365 días del año, para poder seguir aprendiendo más de temas muy generales de salud, para familia, de Dios, y poder seguir en los buenos caminos. Y te invitamos también, como cada semana, para poder seguir con este programa que está titulado Una luz menor. Así es. ¿Oramos para terminar? Sí. Amoroso Padre que está en los cielos, muchas gracias le damos una vez más porque hemos aprendido varias cosas importantes. Ayúdenos, Señor, para poder poner en práctica la corrección que sea necesaria poner, para que lo que hayamos hecho mal, Señor, usted nos dé sabiduría para ahora hacerlo bien y de esa forma, Señor, no ser una piedra de tropiezo en el camino de nadie, mucho menos de nuestros hijos.
Gracias desde ya por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente gracias por habernos acompañado en este programa y te invitamos para que nos vuelvas a escuchar o ver en el próximo programa para seguir analizando este libro tan pero tan apasionante. Y recuerda lo que digo siempre, no puedes cambiar el mundo, pero puedes cambiar el mundo que te rodea. Que Dios los bendiga.